Venga, ¿comenzamos? Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo me llamo Ginés Ruiz y hoy vamos a comenzar el proyecto Team for Rookies. Como veis, estamos aquí con Ulises y con Almo y el objetivo que tenemos con este proyecto es acercar a los estudiantes no universitarios a temas como la programación, la robótica y la inteligencia artificial. La metodología que vamos a utilizar es la de grupos de desarrollo, de manera que muchos de los estudiantes que hoy están escuchando, más adelante serán formadores y trabajarán con otros estudiantes que no conocen estos temas. Hoy vamos a comenzar con un taller sobre GitHub. Para ello contamos con Ulises Gascón, es desarrollador de JavaScript y Python y está especializado en temas muy actuales como es Internet de las Cosas, utilizando hardware libre como Arduino y Raspberry Pi. También es colaborador activo de la comunidad de desarrollo de software libre y coorganiza el Open Source Weekend. Tenéis el chat abierto para hacer preguntas y lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Pues doy paso a Ulises. Muy buenas. Muchas gracias, Ginés. Hola a todos. Hola, bienvenidos. Pues sí, hoy vamos a contaros un poco cómo intentar adaptar GitHub de una manera sencilla, bajando un poco la curva, para que sea pues lo más fácil posible, sobre todo pues para empezar a subir proyectos de robótica e intentar hacer un poquito de colaboración en equipo, que siempre cuando hacemos pues software y hardware pues siempre es un poco reto junto con documentación y demás, así que la idea es intentar hacerlo lo más fácil posible. Así que, bueno, os he compartido, bueno, voy a contaros un poco con una presentación. En principio voy a intentar hacerlo lo menos muermo que pueda, así que la presentación va a ser más material de apoyo y sobre todo va a haber muchos links y recursos que podemos utilizar después para ir ampliando áreas, ¿vale? Intentaremos hacer un proyecto lo más práctico posible en breve. Así que, bueno, os cuento un poco. Lo más interesante casi siempre, y esto os pasará mucho en el mundo de Git y en el mundo de GitHub, esto es solo la puerta de entrada, ¿vale? Hay un universo entero de cómo utilizar estas herramientas y a qué nivel se puede llegar a hacer, ¿vale? Sobre todo en el entorno profesional, que es de donde vengo yo, pues hay muchísimo, es una herramienta que utilizamos a diario y da igual en qué lenguaje trabajes, da igual en qué es lo que hagas, si trabajas muchas veces en tecnología, casi siempre vas a tener que acabar trabajando con algún tipo de herramienta de control de versiones que se llaman, en este caso pues va a ser Git, y sobre esa base existen un montón de herramientas, como es el caso de GitHub, que sería esa capa que está por encima y que nos permite tener ese entorno web mucho más amigable y mucho más sencillo para trabajar, aunque el trabajo en sí siempre va a ser hecho sobre Git. Entonces, hoy empezaremos de la parte más amigable a la parte más de tripas, ¿no? Para hacerlo un poquito más sencillito. Entonces, GitHub en sí, aparte que yo creo lo más icónico es esta mascota, ¿no? Octogato que veis por todas partes, que se llama Octocat. Luego, para los que y las que queráis verlo, en los enlaces, que hay alguna sorpresa, como por ejemplo un link para generaros vuestro propio Octocat a medida, con vuestras configuraciones y demás. Súper interesante también si luego lo imprimís como pegatinas o para el proyecto. Y en general lo más importante de GitHub o lo que más vamos a trabajar hoy es la existencia de los perfiles, es decir, esto GitHub no deja de tener esa parte hub social, ¿no? De las últimas 3 letras del nombre, pues va a ser como casi todas las redes sociales que os podéis ver por ahí. Hay perfiles, en este caso son más profesionales, pero la idea normalmente es eso, hay un perfil y en torno a un perfil se asocian normalmente los repositorios que también pueden ser creados por organizaciones o por usuarios, siempre digamos que serían el marco en el que nos vamos a mover, en el que vamos a trabajar, ¿vale? Digamos la carpeta en la que vamos a compartir nuestro conocimiento. Lo interesante, sobre todo cuando trabajáis y vemos mucho cómo funciona GitHub, es que es una red inmensa donde tenemos infinidad de proyectos. Normalmente solo conocemos una pequeña parte de aquellos usuarios que nosotros conocemos, pero hay millones de proyectos. Al final de la sesión de hoy os enseñaré, por ejemplo, cómo la NASA está utilizando ahora GitHub y ha abierto un montón de ese conocimiento al mundo y la gente está contribuyendo de vuelta. Entonces, entre otras cosas, GitHub y herramientas similares nos van a permitir el que nosotros podamos gestionar proyectos incluso con personas que no conocemos directamente o que no tenemos
tenemos una relación muy cercana. Entonces, al ser una colaboración abierta, pues es mucho más fácil que fluya ese conocimiento y que nos podamos entender y, sobre todo, no nos obliga a trabajar de una manera síncrona, es decir, reunirnos físicamente para tomar decisiones, para decidir con qué ficheros vamos a trabajar o cómo van a ir esos cambios, sino que todo se puede hacer de una manera asíncrona, que es bastante cómodo. Al margen de eso, una de las cosas interesantes sobre las que trabajaremos y profundizaremos hoy mucho será Markdown. Markdown es un formato para hacer documentos principalmente, igual que podemos utilizar, no sé, Microsoft Word o cualquier otra herramienta online para dar formato a un documento, poner títulos, listas ordenadas, listas con números y demás, o textos en negrita, en cursiva, todo ese tipo de cosas, pues podremos utilizar Markdown para hacer exactamente lo mismo, solo que digamos que iremos marcando lo que vamos escribiendo para que tenga ese contexto de qué valor semántico tiene en el texto y luego se pintará de una forma u otra. Lo interesante de trabajar con Markdown también es que nos va a permitir automáticamente transformar la documentación del proyecto en una página web fácilmente dentro de la propia plataforma, con lo que ya, pues además de hacer la documentación, que siempre es un poco arduo y nos resistimos, pues ya nos da el plus de tener la página web incluida dentro de la propia plataforma, que es bastante cómodo. Esto se hace a través de otra herramienta que se llama GitHub Pages, que es bastante útil y sobre todo si no tienes mucho conocimiento web o no tienes mucha experiencia y no quieres tener un hosting y cosas así, pues esto te da automáticamente un dominio y todo, que es bastante cómodo. Y luego tenemos también 3 herramientas que han evolucionado mucho en los últimos años dentro de GitHub y también en otras plataformas, que es el concepto de issues, que normalmente lo solemos asociar a incidencias, pero que en realidad es una herramienta también muy potente para la organización y la orquestación de trabajo. Entonces, vamos a trabajar mucho con issues hoy, vamos a trabajar con projects también, que es una manera en la que, digamos, gestionaríamos un proyecto. Podemos tener... nos simularía un poco esa idea de ese corcho en la pared donde vamos viendo qué estamos haciendo, qué no, qué queda pendiente de trabajar y cómo vamos organizando sobre todo esos issues a lo largo del tiempo. Y luego podemos trabajar también con la parte de milestones que nos va a ayudar mucho a ser capaces de comprometernos en un momento dado a qué somos capaces de entregar o con qué estamos contentos, ¿no? Que constituiría pues esa primera versión de nuestro proyecto de robótica, qué cosas dejamos para la siguiente y nos permite reorganizarnos muy bien en el tiempo. Entonces, estas 3 herramientas combinadas suelen funcionar bastante bien. Entonces, no me extiendo mucho más y ahora empezamos con la parte de demo, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, pues también os he dejado aquí algunos recursos extra, pues un poco más de información. Por la parte de Git, que lo vamos a ir viendo más interactivo, pues sobre todo trabajaremos un poco la parte a lo mejor de commits, temas de a lo mejor ver un poquito ramas, pero sobre todo para que veáis un poco cómo va fluyendo esa parte de trabajo, que al final puede llegar a ser algo relativamente complejo, pero os voy a dejar bastantes recursos para que aprendáis a trabajar con ello y ya os digo que lo vamos a ir viendo a través de GitHub, que va a ser muy suave y va a ser bastante sencillito. Al final dejaremos un tiempo también para preguntas, para ir viendo todo vuestro feedback, lo que opináis, cosas que no hayan quedado claras y podamos remarcar. Y al margen de eso, pues también esta presentación, como no podía ser menos, pues también está subida en GitHub, ¿vale? De ahí que, por ejemplo, veis que la presentación ahora mismo está pues como en un formato web, que tenéis ahí pues un ulisesgascon.github.io/ y este sería el nombre de mi repositorio, pues digamos que también el propio proyecto pues se autohostea aquí y tenéis la documentación del proyecto y demás. Y al final, lo que os decía un poco, pues tenéis aquí bastantes recursos de muchas de las cosas con las que vamos a trabajar hoy. Tanto la parte de GitHub Guides, que yo creo que es una de las cosas más interesantes, donde tenéis guías muy sencillitas, desde cómo hacer un hola mundo en GitHub, cómo me creo un repositorio, permisos y demás, hasta cosas a lo mejor un poco más avanzadas, lo que os contaba antes, pues a lo mejor para el trabajo con Markdown o cosas similares, pues aquí os va explicando un poquito cómo se hace ese sistema de marcados, ¿no? Cómo enfatizar párrafos, cómo crear listas ordenadas, desordenadas, cómo incluir imágenes, o referenciar contenido de fuera, añadir links, citas, pues también un poco si queremos mostrar código. Entonces, es relativamente sencillo, nos haremos con esto enseguida, pero es bastante útil en el día a día de GitHub que aprendáis a conocer estas cosas. Entonces, estas guías os van a venir bien. Os incluye también, por ejemplo, cómo hacer buena documentación en proyectos,
Y luego también temas a lo mejor de lo que se llama GitHub Flow o GitFlow también, maneras en las que se utilizan estas herramientas tan abiertas pues de una manera más concreta de trabajo, que suele ser bastante aceptada y bastante común. Entonces encontráis una manera común con personas que a lo mejor no conocéis y sois capaces de trabajar sin mucha dificultad. Y junto con eso pues también la parte de Master in Issues, que era un poco lo que os decía antes, vamos a aprender a trabajar con los issues y cómo utilizar las etiquetas, la asignación y demás para poder gestionar un proyecto fácilmente. Y luego, pues bueno, tenéis algunos extras que pueden ser interesantes desde eventos que ocurren a lo largo de años, algunas guías con más detalle y lo que os prometía también al principio, pues tenéis aquí desde el Octodex, que yo creo que puede ser una de las cosas más interesantes, donde la gente pues coge ese logo básico de Octocad y empieza a hacer variantes y variantes, que también es un poco esa idea de compartir y de ir haciendo forks, ¿no? Y de ir haciendo cambios y contribuciones hasta este generador de Octocad que os va a permitir pues generaros vuestro propio Octocad, que sería esta imagen base, y podéis empezar pues a ir haciendo toda esa configuración desde cero. Podéis elegir pues desde gorros, diseños, botas, zapatos, ropa, en fin, lo que queráis hasta que os veáis identificados, ¿no? Os dejo ahí un poco eso para después del taller. Entonces, ¿cuál sería el primer paso en todo buen proyecto de robótica, ¿no? Pues bueno, os voy a contar un poco el proyecto sobre el que vamos a trabajar, que en realidad es un proyecto que hice hace algunos años en un pequeño hackathon y, bueno, me ha parecido bastante interesante recuperarlo. En realidad el proyecto ya lo tengo subido en GitHub, es un proyecto de hace unos años, pero bueno, para que os hagáis una idea lo vamos a intentar regenerar de cero para que lo veáis un poco. Hay un juego clásico que es el de piedra, papel, tijera, que supongo que se lo conocéis todos. Creo que es internacional ese juego, pero hay variantes de este juego muy interesantes. Si habéis visto la serie Big Bang Theory, ellos proponen una vertiente que en realidad, bueno, yo creo que la hicieron más popular, más mainstream ellos, pero que proponía una versión alternativa donde es piedra, papel, tijeras, lagarto, Spock, ¿no? Entonces te introduce dos elementos nuevos en la ecuación y con ello pues nuevas reglas, ¿no? Spock vaporiza piedra, Spock rompe tijeras, lagarto devora papel, ese tipo de cosas, ¿no? Tenéis unas reglas nuevas, sigue balanceándose el juego, pero lo que yo en su día planteé era convertir esto en una versión robotizada muy sencillita, ¿vale? Con una serie de esquemas que no tienen en sí mucha dificultad, ¿vale? Es un conjunto de 5 botones, básicamente con una interfaz en POSIT sobre una protoboard, ¿vale? Esto yo creo que es de las maneras más fáciles de hacer interfaces en Arduino sin tener mucho gasto y sobre todo si no tienes una impresora 3D disponible y cosas así, pues lo ideal, pinchas sobre la protoboard directamente el POSIT. A veces da problemas de conexión, pero bueno, se supera. Entonces, pues básicamente lo que hacemos es quemar un programa en el Arduino, que es lo que meteremos también en el control de versiones en GitHub, que simplemente pues permite que el Arduino elija antes que tú si va a ser piedra, papel, tijeras, lagarto, Spock, luego tú pulsas uno de los botones como elección y el propio programa te responde si ganas tú o gana Arduino, ¿vale? Compara las dos opciones que habéis elegido los dos y de una manera neutral y sin amañar, esto hay que decirlo, pues digamos que hace esa elección por vosotros, muy sencillito. ¿Cómo vemos nosotros ese feedback? Pues si no tenéis una pantalla LCD conectada o así, pues simplemente por la salida serial del Arduino sería lo más sencillito y entonces te imprime pues lo típico, ¿no? Pues bienvenido humano, hora de jugar, elige lo que quieras, tiempo de elegir y pues en este caso jugador pierde, lagarto se come papel, ¿vale? Pues evidentemente yo cogí papel y se ve que Arduino cogió lagarto, ¿vale? Entonces con esa vamos a jugar. Vamos a intentar documentar este proyecto. Vamos a subir tanto la parte de los circuitos de conexión como la parte del propio código en sí, ese fichero .ino, que serían, pues, digamos, las líneas de código. Es una versión muy simplificada, o sea, es una versión poco optimizada, ¿vale? De ese .ino, sobre todo para que sea muy legible para no profesionales. Entonces, muy largo. Veréis versiones de este juego que se pueden hacer a lo mejor en 40 o 50 líneas. Este creo que roza, pues, las 200 o algo. Veréis que es súper verboso, pero la idea es que se pueda leer más fácil. Pero bueno, ya veréis que al final del día pues también lo tendremos abierto a contribuciones. Entonces, ahora que ya digamos tengo ese proyecto más o menos en mente, o en mi caso ya un poco aterrizado, lo primero que vamos a hacer es crear un repositorio, ¿vale? Que es ese lugar donde nosotros pues vamos a ir almacenando. En este caso, pues lo vamos a hacer en Robotics for Rookies, ¿vale? Entonces, como soy administrador, pues ahora puedo crear un proyecto, pero bueno, básicamente lo más importante es elegir un proyecto con pegada, ¿no? Entonces, en mi caso, pues he cogido proyecto PPTLS, que dirás, ¿qué quiere decir eso? Pues piedra, papel, tijeras, lagarto, Spock, en muy resumido, ¿vale? Porque si lo hacéis muy largo, pues se acaba haciendo un poco demasiado largo. Entonces, super proyecto, vamos a meter aquí una definición.
Vamos a jugar con Arduino, que puede ser interesante. ¿Vale? Y la primera opción siempre que vamos a tener en cualquier repositorio es hacerlo público o privado, ¿vale? En general, si lo hacéis privado, solamente aquellas personas que vosotros invitéis van a poder ver ese código y van a poder participar. Si lo hacéis público, en realidad todo el mundo va a poder ver lo que vosotros hagáis, independientemente de que tenga cuenta en GitHub o no, ¿vale? E incluso también, si lo hacéis público, permite que otras personas que a lo mejor no conocéis ahora hagan contribuciones y os ayuden con el proyecto, que sería el mejor de los casos. Al margen de eso, el proyecto siempre a la hora de arrancar nos va a permitir tener una serie de reglas. Una es, si quieres añadir un README, yo os diría que sí, es de lo más sencillo. Siempre esto te creará un fichero que se llama readme.md. MD es la extensión de Markdown, ¿vale? Donde digamos que va a ser el lugar preferido para hacer la documentación del proyecto. Luego tenéis un gitignore, si queréis, que lo que va a hacer es poner una serie de reglas que evitan que subamos cosas al proyecto que no nos gusten. Por ejemplo, si estamos trabajando con Mac o con Windows o Linux, pues siempre hay los típicos ficheritos estos de sistema que se crean, pues si no queréis subirlos, los puntos de store, ese tipo de cosas, pues podéis poner reglas que ignoren esas cosas. O si no quieres subir tu carpeta de imágenes secretas o lo que sea, pero las quieres tener en el proyecto, pues puedes evitarlo. Y luego a partir de ahí otra opción interesante también es poder elegir una licencia. De hecho, vamos a añadir ese gitignore y voy a coger, pues no sé, como esto va a ser Arduino, pues yo creo que podemos poner fácilmente, C++ nos vale por ahora. Y Choose a License podemos elegir una licencia a la que nosotros queramos, ¿vale? Esto sobre todo ayuda a otras personas que vayan a utilizar este proyecto, pues a entender si pueden reutilizar o no este proyecto y cuáles son las condiciones. Entonces, sobre las licencias de software hay un mundo entero, pero en general pues puede ser interesante. Yo aquí personalmente creo que voy a ir con una licencia MIT, pero ya os digo que esto es cuestión de conocer las licencias, elegir las que queráis. Si no lo tenéis claro, pues podéis no elegir licencia. En general, casi todos los proyectos puede ser interesante una licencia MIT o similar. Entonces, creamos ese repositorio, ¿vale? En resumen, lo hemos hecho público, añadimos un README, gitignore, licencia, perfecto. Le hemos puesto el nombre que queremos, sin erratas, vamos a jugar con Arduino, vamos para allá. Entonces, ahora se crea nuestro proyecto. Entonces, como veis, pues ha cogido mi usuario y ha dicho, pues mira, Ulises, ¿vale? Que este es mi usuario, pues ha hecho su primer commit, su primera contribución y ha creado el proyecto. Perfecto. El siguiente paso en cualquier proyecto de robótica que se precie es unir a todos los miembros de tu equipo para que podáis trabajar tranquilamente. En este caso, pues yo voy a añadir un pequeño equipo de 4 personas. Entonces, me voy aquí dentro de settings del proyecto, al Manage Access, que se llama, ¿vale? Que es toda la parte de permisos y entonces vamos a empezar a invitar gente. Incluso puedes crearte equipos y demás. Pero bueno, vamos a invitar a personas. Pues en este caso, por ejemplo, voy a invitar a Carmen, ¿vale? Y en principio, pues ya tiene permiso administrador. Perfecto. Voy a invitar también, pues en este caso podemos invitar rápidamente a Mario. Vale, ahí está. Vamos a meter a llamarlo a Mario rápidamente y vamos a meter también a Almo, que lo estoy viendo por aquí, y pues ya tendríamos, digamos, mi equipo básico, ¿vale? Metemos a Almo ahí rápidamente y lo incluye el administrador también en este caso. Entonces, digamos que ya tendría mi pequeño equipo de 4 personas, de 5, de 6, las que queráis. También se puede trabajar, si el repositorio es público, sin tener por qué incluir a las personas específicamente, pero en general suele ser más cómodo si los incluís. Entonces, ahora que ya hemos incluido a las personas, lo siguiente que vamos a trabajar va a ser en organizar, ¿vale? ¿Cómo vamos a organizar ese proyecto? Entonces, lo más interesante es crearnos issues, ¿vale? Digamos que los issues en general, el nombre es un poco engañoso porque siempre vas a pensar que es solo para incidencias. En realidad es para muchísimo más. No solo es incidencias, sino cosas que queremos hacer, peticiones de cambios, cosas que nos gustaría optimizar, crear, lo que sea, ¿no? Entonces, podemos crear nuestro primer issue. Entonces, todo buen proyecto de robótica que se precie, pues vamos a crear una parte que sea la parte de contexto. ¿Vale? Entonces, molaría mucho que fuéramos capaces de explicar de qué va el juego, ¿no? Sobre todo para aquellos que no conozcan Big Bang Theory. Pues mira, si veis aquí una previsualización, ¿vale? Sería pues simplemente una descripción. Como queda un poco feo, pues podemos hacer un poco uso de Markdown, lo que os decía antes, ¿vale? Podemos poner un título, por ejemplo, vamos a ponerle un H3, un título de tercer nivel y vamos a ponerle, por ejemplo, tareas pendientes.
Entonces, bueno, ya veis que yo suelo escribir bastante torpe. Tareas pendientes, entonces ahora pues digamos que tenemos esas tareas. ¿Qué pasa? Que no se está viendo pues como una lista de tareas, ¿no? Entonces yo puedo simplemente añadirle ese guión, ¿vale? Y ya tendríamos, ¿veis? Esa formita como si fuera una tarea, pero si lo queremos hacer como una tarea que realmente vayamos a utilizar, pues le dibujamos una cajita, ¿vale? Y ahí, si queréis, incluso lo hago un poquito más grande, dibujamos esa cajita y ahora, no sé por qué no me está pillando, a ver... ¿Vale? A veces se queda un poco ahí. Veis que ya tengo, digamos, esa tarea, incluso ya con sus subtareas. Incluso lo puedes marcar o desmarcar en función de cómo lo tengas, que suele ser bastante útil. Este tipo de cosas os vienen gracias a Markdown, ¿vale? Que es simplemente vosotros no vais a definir ni los grosores, ni los colores, ni nada, sino que vosotros simplemente definís lo que es la semántica. ¿Veis? Si os fijáis, estos 3 elementos, que ahora no me acuerdo cómo se llaman, estas 3 almohadillas, ¿vale? Os van a definir pues un título de tercer nivel. Si yo lo pongo con una sola, vais a ver que ha cambiado. Ahora es un señor título, pero si ponemos 2, pues ya se ve un poco más pequeño y si ponemos 3, pues ya se ve un pelín más pequeño. De hecho, si os fijáis, incluso a veces me dibujo una línea por debajo, ¿no? Esto me permite también seccionar el documento, que lo veremos mucho en el siguiente tramo. Entonces, yo actualizo mi primer comentario y tengo ahí pues mi primera tarea, que es la tarea pues de contexto. La siguiente interesante en cualquier proyecto de robótica que se precie, pues una buena descripción de qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué cositas podríamos incluir en esa descripción? Pues vamos a meternos aquí nuestras tareas, ¿vale? Entonces aquí pues sería bastante interesante pues explicar cómo funciona el proyecto, creo que sería algo muy de agradecer y luego también pues incluir a lo mejor un par de fotos, lo que os explicaba antes de cómo funciona, pues esa parte digamos del POSITs, ¿vale? Que lo tenemos ahí, ese POSIT y a lo mejor esa parte de la comunicación serial que parecía bastante interesante para que se pueda ver. Pues yo me voy añadiendo mis tareas, ¿vale? Digamos que vamos explicando. ¿Cuál es la siguiente cosa que deberíamos de explicar en este proyecto para que se pueda gestionar bien? Pues lo siguiente, a lo mejor sería interesante aterrizar un poquito esa lógica del juego, ¿vale? ¿Cuáles serían los campos que tendría que cumplir con esa lógica del juego? Pues podemos meter aquí rápidamente las tareas, ¿vale? Ahí vamos con las tareas, ¿vale? ¿Quién gana a quién? Que esto sería interesante, si recordáis, pues explicar las reglas que teníamos, ¿vale? Y a lo mejor una imagen puede ayudar, ¿vale? Esto es una de las cosas interesantes que os podéis encontrar siempre que trabajáis con GitHub. Podéis, por ejemplo, como es una versión web, yo puedo llegar, coger desde mi ordenador, coger esta imagen y decir, oye, mira, estas reglas podría estar bien. Pues yo llego, lo comento, fijaros que puedo arrastrar y directamente lo tenemos. También lo interesante de los issues es que podemos establecer mecánicas de comunicación y lanzar una cuestión y empezar a recopilar ese feedback, que la gente nos vaya contestando, dejar una idea en el aire y ver cómo se va desarrollando. O sea que en realidad los issues también actúan un poco como foro de debate o lista de emails. También si estáis suscritos al proyecto, pues os van a ir llegando automáticamente bastantes emails con todo este tipo de interacciones, con lo que la información pues no se perdería. Vale, siguiente punto interesante, a lo mejor en este proyecto, pues además de traer la lógica del juego, creo que en cualquier proyecto de robótica que se precie no podríamos dejar de lado explicar un poquito esa parte de qué hardware vamos a utilizar y como cualquier elemento de hardware, y aquí viene un hack bastante interesante, vamos a meter aquí unas tareas. ¿Vale? Pues podemos añadir el esquema de conexiones, que creo que pues un poco lo que os había enseñado antes, la lista de elementos necesarios, es decir, de los componentes más que de los elementos. Vamos a meter aquí componentes, ¿vale? Y el fichero de simulación con FreeSync, que si no conocéis FreeSync, pues es una plataforma que os permite hacer todos los circuitos y los esquemas de control de una manera facilita. Incluso si os fijáis, ¿veis? Ahora ya tengo un link. Tan fácil como esto. Puedo poner aquí el contexto, o sea, lo que se va a convertir en link, qué texto y a dónde me va a llevar. ¿Veis? Es lo que os decía antes. Simplemente vamos a utilizar lenguaje cotidiano, cosas como almohadilla, como llaves, como paréntesis, para marcar elementos dentro del documento que tendrán una actuación distinta. Por ejemplo, esto es una URL. Así de sencillo. Incluso, ¿vale? Si quisierais hacerlo de otra manera, por ejemplo, voy a guardar esta URL, una herramienta útil, si no recordáis todos estos comandos, es hacer uso de lo que tenéis aquí arriba. Si os fijáis, también tenéis, puedo seleccionar esto y decir, oye, me gustaría convertir esto en un link. Pues voy buscando aquí y digo, mira, quiero un link. Y ya te ayuda a generarlo. ¿Veis que quiere ir la URL? La pegaríamos y logramos el mismo efecto. Vale, creo ahí mis tareas. La siguiente parte, como todo buen proyecto de robótica, no solo va a tener una parte de hardware, sino que vamos a tener también pues, una parte de software. Esa parte de software que vamos a marcar como código, básicamente lo que va a tener, y de hecho aquí si queréis lo podemos hacer también
Vamos a hacer ahí un pequeño apaño. Lo podemos hacer, si queréis, con un pull request para que veáis un poco cómo se hacen peticiones de cambio, ¿vale? Esto ya más hacia el final, pero básicamente es un sfichero. Fijaros cómo ahora nos está marcando, ¿vale? Esto como si fuera algo de código. Y básicamente es que este marcado nos permite hacer marcaje de código, lo que sea. Entonces, también podéis hablar dentro de los issues sobre cosas de código, ¿vale? Imaginaos que queremos hablar, por ejemplo, una referencia a código, perdón, ¿vale? Voy a poner aquí simplemente un texto en negrita, pues puedo poner ahí un texto en negrita que sería con ese marcado, como veis. Y aquí, pues puedo poner, por ejemplo, un código en varias líneas, ¿vale? Si controláis algo de JavaScript, pues podemos hacer ahí un console log, ¿vale? Un hola mundo, ¿vale? Entonces, claro, ahora te estoy compartiendo código, pero se ve como feo. O sea, es un fondo gris, pero que no tiene mucha gracia, ¿no? Pues entonces siempre podéis trabajar y especificar qué lenguaje es el siguiente bloque de código. Y él se va a encargar de remarcaros la sintaxis. Súper interesante cuando alguien os copia 20 líneas o 30 líneas y a lo mejor no está muy bien, pues siempre podéis hacer este tipo de cosas. Como veis, los esquemas os vienen aquí. ¿Cómo aprendemos a manejar esto? Lo que os decía antes. Tenéis esta guía de Mastering Markdown, ¿vale? Que os va a enseñar este tipo de ejemplos. ¿Veis? Os fijáis aquí en código, cómo se vería esas líneas de código, pues lo tenéis aquí. Incluso podéis ver aquí, pues cómo se va transformando, cómo se va viendo, si utilizáis, si especificáis la sintaxis, qué lenguaje se está utilizando, pues vais a poder ver incluso ya efectos de transformación. Que puede ser, pues, bastante útil. Entonces, vamos a quitar esta parte de aquí y lo vamos a dejar ahí nuestras dos tareas. ¿Vale? Subo esas dos tareas y ya, pues, una última tarea interesante que podía ser, por ejemplo, pues publicarlo como web, lo que os decía antes. Pues podemos publicar la URL del proyecto, vamos a poner aquí nuestras tareas, ¿vale? Y vamos a publicar, pues, esa URL del proyecto en Twitter, a lo mejor, o en cualquier otra red social. Ahora la gente usa Instagram, pero bueno, yo soy más de la vieja era de Twitter. Y luego, pues bueno, subir el enlace al propio repositorio, que esto es interesante. Os lo digo para que luego, cuando veamos el proyecto, pues tengamos nuestro enlace, nuestra previsualización y todo lo que necesitamos. Vale, pues lo dejaríamos ahí. ¿Qué más cosas podríamos hacer a nivel de tareas? ¿Vale? Pues podríamos a lo mejor dejarnos alguna tarea que pueda ser interesante, como hacer un vídeo demo, ¿vale? Pero esto lo vamos a dejar un poco más sin detallar. Me voy a dejando aquí algunas ideas, luego lo vamos a ir perfeccionando, ¿vale? Hacer un GIF de la demo, por ejemplo, puede ser otra idea que podemos dejar aquí para ir haciendo un poco más adelante. A lo mejor podemos hacer una versión en inglés del propio proyecto, pues también puedo ir haciendo mis issues, ¿vale? Y puedo tener, pues, más versiones. De hecho, que sepáis que el propio juego, pues también existe una variante, ¿vale? Por si piedra, papel, tijera, lagarto, Spock no es lo suficientemente divertido, pues también hay una variante que se llama Mono Pirata Robot Zombie Ninja, Mono Pirata Robot Ninja Zombie, que tiene otras reglas y también, pues, se puede adaptar el juego, ¿vale? Entonces, ahora, digamos, a lo que nos enfrentamos, y veis, es a 10 issues. Este es un proyecto relativamente pequeño, pero si fuera más grande sería complicado. Entonces, viene la segunda herramienta de gestión que nos va a durar, que es la parte de projects, ¿vale? Entonces, si os fijáis, esa lista de tareas que nosotros hicimos antes se va convirtiendo aquí también en un porcentaje que nosotros podemos empezar a ver. Es decir, 0 de 2, 0 de 3, 0 de 4. Si os fijáis en hardware necesario, esa tarea tiene 3 subtareas debajo. Con lo cual, desde un punto de vista relativamente sencillo, puedo verlo. Ahora viene la parte más sencilla. ¿Cómo somos capaces de ejecutar esto en un tiempo y una forma? Bueno, pues tenemos projects. Entonces, ¿qué nos permite projects? Project coge esos issues que viven en un mundo aislado y los mete en un contexto, ¿vale? Nos permite crear columnas con ellos. Entonces, este proyecto va a ser, pues, por ejemplo, lo vamos a llamar... vamos a darle, pues no sé, vamos a hacer primera versión, ¿vale? Pues vamos a hacer nuestra primera versión del robot, ¿vale? Entonces podemos dejarle una descripción si queremos y si no, pues no. Luego tenemos algunas templates que son interesantes. Por ejemplo, el concepto este clásico de Kanban o Automated Kanban o cosas similares. Yo os diría, con un Kanban básico vamos muy bien para esto. Entonces, básicamente esto me da 3 tareas. Y de hecho, esta parte, si queréis, os la voy a quitar porque os va a hacer mucho ruido y no nos hace falta. Esto serían notas. Vale, lo vamos a dejar fuera. Vale. Entonces, digamos que básicamente tendríamos 3 columnas, que es la tarea de cosas que voy a hacer, ¿vale? Que si queréis lo podéis renombrar fácilmente. Siempre podéis editar una columna, ¿vale? Y podemos poner algo así como pendiente, ¿vale? Luego tenemos
el in progress, que sería lo que ya tenemos en marcha, y podemos añadir una columna que, por ejemplo, sea pues lo que vamos terminando, ¿vale? Que esto también pues me ayuda a ver rápidamente en el proyecto. Entonces, ¿qué cosa necesitaríamos? Pues estaría genial que metiéramos lo del hardware, la lógica del juego, metiéramos esa descripción de la que estábamos hablando antes, ese contexto, podemos seguir buscando más issues o más cosas dentro de esto y podemos ir viendo más o menos lo que tenemos aquí, lógica del juego, tal, y podemos hacernos una idea de lo que necesitamos. Siempre lo interesante es que también dentro de un propio issue que tengamos, por ejemplo, si yo me voy a publicar como web, puedo coger y vincularlo directamente a un proyecto. Entonces, pues ya digamos que este issue, digamos, que lo podríamos dentro de la primera versión. Incluso dentro de él podríais moverlo dentro de la propia estructura, fácilmente, sin mucha dificultad. ¿Vale? Tendríamos un poco, pues, esa parte mínima. No sé qué pasa con Project, que tengo ahí un pequeño lag y no me está pillando. A ver, vale, sí creo que he hecho una columna de más. Voy a borrarme esta columna, sí, ya está. Pendiente terminado, vale, add new cards, vale, lo que os decía antes. Publicar como juego y si quiero, pues puedo hacer la versión en inglés o el vídeo demo, que yo creo que por ahora no lo vamos a hacer, ¿vale? Entonces tendríamos más o menos todas las tareas fundamentales que tenemos. El contexto, la descripción, la lógica del juego, el hardware necesario y la única que nos faltaría aquí sería la parte de código, ¿vale? Entonces me voy a los issues, busco esa parte de código y la añado, ¿vale? Que esto también pues puede ser bastante sencillo, perdón, la parte de projects, ahí estaría. ¿Vale? Y ya tendríamos nosotros, incluso lo puedo directamente añadir en pendiente o mover dentro de las propias, dentro del propio proyecto. Con lo que para mi primera versión, digamos, pues ya lo tendríamos bastante estructurado. Ahora sería cuestión de empezar a mover estas tarjetas, estos issues, a proyecto real. Entonces podemos empezar, pues por ejemplo, podemos poner la parte de contexto, que puede ser de las más sencillas. Vale, pues si recordáis, para trabajar en el contexto, nosotros lo que queríamos, ¿vale? Simplemente era explicar de qué va el juego para quien no conozca Big Bang Theory. Vale, pues entonces nosotros, ¿dónde vamos a ir aterrizando eso? Eso, por ahora, lo vamos a meter dentro del README. Si os acordáis, dentro de nuestro propio proyecto teníamos este README, ¿vale? Pues esto no deja de ser un documento Markdown al que nosotros fácilmente podríamos trabajar con él. Entonces, podemos hacer una actualización del título y podemos ir metiendo, por ejemplo, una pequeña explicación. Aquí ya encontré un pequeño vídeo, ¿vale? Que explica, pues, un poco cómo funcionaba el juego en Big Bang Theory y cómo Sheldon hacía uso de esto. Pues aquí viene una de las cosas más interesantes de lo que es un control de versiones. Como veis, me va a marcar en rojo aquello que hemos borrado y nos va a marcar en color verde aquello que estamos añadiendo. ¿Vale? Pongo un título a este cambio. En este caso, pues va a ser añadiendo el contexto. Vale. Y entonces comiteo ese cambio. ¿Vale? Que simplemente es como hacer un guardado. Entonces, ahora cuando yo me vuelvo al proyecto, ¿vale? Ya veo aquí mi piedra, papel, tijeras, lagarto, Spock y el link al capítulo, ¿vale? Si veis, pues aquí carga nuestro vídeo de YouTube, perfecto, tenemos lo que necesitamos. Vale, siguiente tarea, ahora me iría a Projects, digamos, podría ir a esta pues primera versión y podría coger esta tarea del contexto, ¿vale? Y pasarla directamente, pues la puedo pasar a terminado. También una cosa interesante que se puede hacer dentro de las tareas, por ejemplo, si ahora quiero trabajar en código, puedo asignar esas tareas a gente. Por ejemplo, puedo asignar la parte de programación de código a Carmen, puedo coger la descripción y asignársela, por ejemplo, a Almo o asignársela a Almo y a Mario para que trabajen juntos en esta idea. Entonces, también me va a ir permitiendo empezar a asignar esas tareas, que es extraordinariamente útil porque vamos a poder ir gestionando esa carga. ¿Quién va a hacer la lógica del juego? Venga, me la asigno a mí mismo, por eliminación. Hardware necesario. Pues, por ejemplo, aquí también pues podemos contar a lo mejor con la ayuda de Carmen y a lo mejor con la ayuda de Mario. Vale, pues tenemos ahí los dos. Y la parte de publicación web, pues a lo mejor se la vamos a asignar directamente a Almo, por ejemplo. Pues ya tendríamos un poco ese balanceo del equipo. Otra herramienta muy interesante que me ayuda también a entender cómo funciona el proyecto son los labels, ¿vale? Cuando nosotros trabajamos dentro de GitHub, una herramienta muy útil son los labels, ¿vale? Digamos que por defecto ya existen un montón de etiquetas que no necesariamente tienen por qué encajar con lo que hacemos nosotros, ¿vale? Entonces, yo me voy a crear algunas etiquetas nuevas, ¿vale? Para que lo veamos. Entonces, simplemente, pues me voy a crear una etiqueta que puede ser extraordinariamente útil, como por ejemplo, puedo empezar a asignar conceptos como las prioridades. Entonces, si mantengo incluso el mismo color, pues puedo crearme dos etiquetas,
¿vale? Y tener una prioridad alta y a lo mejor una prioridad baja. Pues esto me ayuda también a organizar esas tareas para entender qué es lo más crítico o lo menos crítico. Otra tarea que puede ser muy interesante, vamos a cambiar aquí un poco de color, a lo mejor cojo el morado, puede estar bastante bien, pues metemos aquí una dificultad baja. Pues me cojo este color, me voy a guardar este color que me ha gustado y creamos la nueva etiqueta. Me creo otra etiqueta aparte, sustituimos este color, pasamos de baja a media a lo mejor, ¿vale? Y digamos que me podría empezar a crear las dificultades dentro de mi proyecto. Y a lo mejor pues quiero crear uno que tenga dificultad alta, pero voy a seguir otro esquema de color o lo que yo necesite. Pues fácilmente, o puedo dejarlo en un color que me llame más la atención, por ejemplo en rojo. Vale, pues ya tendría 5 etiquetas. ¿Qué podemos hacer con estas etiquetas? Pues también me permite hablar con el equipo y clasificar. Por ejemplo, podemos ver que a lo mejor la publicación en web y la parte de la descripción y el contexto son tareas que podemos considerar, marcarla, o sea, asignarles el label, por ejemplo, de pues una dificultad media, ¿vale? Pues ya lo dejaríamos y se pueden marcar. Podéis hacerlo tanto individualmente como colectivamente, lo cual es bastante interesante porque luego os va a permitir filtrar. Lógica del juego, pues yo creo que puede tener una dificultad baja, incluso a lo mejor hacer el vídeo demo, pues vamos a partir de la idea de que tenemos mucha experiencia haciendo esto, pues podemos tener que es una dificultad baja. Sin embargo, a lo mejor un verdadero reto nos lo vamos a encontrar cuando trabajemos pues tanto con el hardware como con el código. Vale, pues por ejemplo aquí ya pues lo marcaríamos como a lo mejor una dificultad mucho mayor. ¿Vale? Lo marcamos incluso con un color. Esto depende un poco de lo que vosotros queráis hacer o cómo lo queráis estructurar. Entonces, luego, por ejemplo, a nivel de tareas, pues hay tareas que yo puedo considerar importantes o menos importantes. Pues puedo aquí utilizar también el label y jugar pues a lo mejor con la prioridad y le puedo dar una prioridad más alta a una serie de tareas o a otras menos. ¿Vale? Entonces, también es interesante. Puedo coger el resto de tareas, ¿vale? Y darles pues una prioridad mucho más baja. De esta manera, pues también puedo visualmente organizar toda esa carga de trabajo. ¿Para qué nos va a servir? Pues entre otras cosas, puedo ver aquellas tareas que yo tenga asignadas. Vale, pues ahora mismo veo que la única tarea que tendría asignada en este proyecto sería la lógica del juego, pues ya sé en qué centrarme. O sabemos que un compañero, a lo mejor Almo, pues ahora tiene mucho trabajo y no nos puede echar un cable, pues entonces puedo ver qué tareas tiene Almo y reasignármelas, o ver qué tenemos pendiente, o ver si tenemos que ayudar a alguien, o ver quién tiene más problemas, pues nos puede ayudar bastante. También a nivel de etiquetas, pues nosotros podemos centrarnos en aquellas etiquetas a lo mejor pues que tengan una prioridad más alta. Pues también sabemos que es lo más importante hacer en los próximos días. Pues también es una manera de gestionar ese trabajo. Una vez que ya tenemos creado el proyecto, tagueados con issues y creados los issues, el siguiente tramo sería empezar a meter pues, todas las cosas que necesitamos dentro del proyecto. Hay dos formas de hacer cambios dentro del proyecto que pueden ser interesantes. Por ejemplo, ahora vamos a trabajar, si os acordáis, con la lógica del juego, que yo creo que puede ser otra parte interesante. Lo teníamos por aquí, lógica de juego, ¿vale? Que básicamente lo que queríamos era añadir esta imagen, ¿vale? Y una vez que tengamos esa imagen, pues a lo mejor explicar un poco cómo van esas reglas. Vale, pues en este caso, a lo mejor lo que yo podría hacer es crearme una carpeta de imágenes o lo que sea, o puedo subirme directamente, si veis, hacer un drag and drop, subirme ese fichero de reglas, ¿vale? Ya lo tendríamos ahí. Vale, pues añadida foto para explicar las reglas. Una cosa que podéis hacer también cuando hagáis cualquier cambio es siempre podéis hablar del número de issue en el que estáis trabajando, que puede ser interesante. Si os fijáis, tenéis este almohadilla 3, hashtag 3, ¿vale? Un poco como en Twitter, pues podéis utilizar esos hashtags y decir cosas como hashtag 3 o ver 3, por ejemplo. Pues entonces te da esa información de contexto. Y lo interesante es que empecéis a vincular esos cambios, esas transformaciones que vamos haciendo en nuestro proyecto a historias que tenemos aquí, a nuestros issues. Entonces, si os fijáis ahora, igual que teníamos una tarea, una respuesta, pues ahora también podemos ver, veis ese cambio en el código que ha ocurrido, pues también lo tenemos aquí y lo podemos ver en detalle y podemos participar en ese debate. Podemos ver esa imagen, podemos ver qué ha pasado, podemos ver, pues un poco participar en cómo está evolucionando, que también es otra manera de, pues, ir manteniendo todos al tanto. Entonces, ¿qué pasa? Tengo esas reglas, pero esas reglas todavía no las tengo subidas. Pues entonces podríamos subir esa lógica del juego, ¿vale? Dentro de nuestro Markdown fácilmente,
pues podríamos hacer algo como esto. Lógica del juego, si os acordáis, hemos subido la carpeta directa, o sea, la imagen directamente como reglas.jpg, pues ya puedo hacer esa referencia. Puedo hacer una previsualización de los cambios y veis que he metido la lógica del juego y esta imagen, que es la misma que yo he subido. Vale, pues actualizadas las reglas. Añadidas. Añadido. Bueno, vamos a ponerlo así como reglas y ya está. Queda un poco menos descriptivo, pero creo que puede ser interesante. ¿Vale? Entonces ya pues poco a poco en ese README vamos añadiendo el resto de cosas que necesitamos. Una opción interesante también es si vais a hacer muchos cambios o muchos cambios de seguido, al final la parte web se hace igual un poco pesada. Pues una opción que podéis hacer, si os fijáis siempre tenéis este botón verde, ¿vale? Que os va a permitir pues descargaros, clonarlos, lo que sea, ¿vale? Yo en este caso me copio la URL. Tenéis una herramienta que se llama GitHub Desktop, ¿vale? Que lo que os va a permitir, creo que funciona para todas las plataformas, pero sí, funciona para todas las plataformas y es bastante interesante como punto de entrada para trabajar con Git y GitHub. Esto os va a permitir descargaros ese repositorio en vuestro ordenador y empezar a hacer cambios y subirlos desde vuestro ordenador. Todos estos pasos que íbamos haciendo por la web los vamos a poder hacer desde el ordenador, que es bastante cómodo. Yo para ahorrar tiempo ya me la he dejado descargada, ¿vale? Para que veáis un poco, pues sería una vez que la abrimos, esta pantalla. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es copiarnos la URL del juego, o sea, la URL de nuestro repositorio, ¿vale? Que la vais a tener aquí. Si no, es también la misma que tenéis aquí arriba, pero básicamente lo que hacemos es copiamos. Entonces, llegamos aquí y le decimos, vale, quiero clonarme un repositorio de Internet, es decir, me traigo algo de Internet a mi ordenador. Vale, me voy y le digo, vale, la URL de mi proyecto es esta y quiero que me lo guardes, pues eso, en mi carpeta, documentos, perfecto. Y lo clona. De aquí, digamos que lo que va a hacer es bajarnos lo que estamos viendo aquí en nuestro ordenador, ¿vale? Y digamos que aquí tenemos los cambios que tenemos en nuestra máquina y el historial de cambios. Si veis aquí, aquí vamos viendo eso que hemos ido haciendo en la web, lo vais viendo aquí. Cuando hemos añadido una foto, cuando hemos añadido el contexto, cuando hemos hecho el primer commit, todas esas cosas, pues las tenéis aquí. Lo siguiente interesante, podéis hacer uso, por ejemplo, yo en mi caso suelo trabajar con una herramienta que se llama Visual Studio Code. Pues podéis trabajar con Visual Studio Code o con cualquier otro editor y básicamente lo que vais a ver, este es un editor de código normal, veis que ya tenemos aquí nuestras reglas y el README. Exactamente lo mismo que estábamos viendo en la web lo tenemos aquí. Entonces ahora puedo seguir trabajando en otras cosas, puedo añadir más cosas. Por ejemplo, puedo coger y añadirme una carpeta Pictures, por ejemplo, ¿vale? Y dentro de la carpeta imágenes, pues puedo meter esa imagen de reglas. ¿Vale? Ahora, lógicamente, pues tengo que cambiar también esto en el Markdown. Pues ya son dos cambios en dos puntos distintos. Pues puedo meterlo, Pictures, y lo guardo. Entonces, ahora en local he hecho mi cambio. Si yo me voy al proyecto, ¿vale? Que esta es una de las cosas más interesantes que tenéis con Git y con GitHub, no necesariamente se va a reflejar. Aunque nosotros lo estamos viendo aquí, como veis, ¿vale? Si yo me voy a editar, vais a ver que todavía las reglas siguen siendo las antiguas y que la imagen sigue estando aquí, no en una carpeta. Entonces, ¿qué ha pasado? En nuestro ordenador hemos hecho un cambio, pero no se lo hemos dicho a nadie. Entonces, básicamente lo que ocurre ahora, cuando vosotros volvéis a la herramienta para gestionar esos cambios, te dice, oye, símbolo negativo en rojo, cosas que quitas. Símbolo negativo en verde, cosas que añades. Símbolo negativo, o sea, símbolo neutro en color naranja, bueno, punto en color naranja, cosas que modificas, ¿vale? Modificar, añadir, crear. Entonces, has borrado una imagen que estaba como reglas JPG, la has añadido en una carpeta, perfecto. Y en el README has cambiado la referencia, justo lo que hemos hecho. Pues aquí simplemente actualizamos, ¿vale? Podemos simplemente decir, oye, cambios en documentación, ¿vale? Y podemos añadir aquí. Y podemos decir, ¿vale? Añadida imagen en carpeta. Y actualizado el readme.md, que es como se llama el fichero. Vale. Comiteamos, ¿vale? Digamos que ese cambio lo tenemos nosotros, pero todavía no se está viendo aquí. ¿Vale? Porque todos los cambios que vosotros hagáis no solo los tenéis que hacer aquí, explicar lo que son, sino que también los tenéis que empujar, ¿vale? Es ese push que es, lo vamos a enviar. Entonces, aquí lo que hacemos es mandarlo de mi ordenador, ¿vale? A GitHub. Entonces, ahora sí, si yo recargo, ¿vale? Vais a ver
que ese cambio, esos cambios en la documentación que yo he hecho ahora, añadida a la imagen, o sea, añadida a la imagen en la carpeta y actualizado el README, los tenemos aquí. Y ya veis que tengo la carpeta Pictures, ¿vale? Pues seguimos un poco en esa línea. Vale, ahora vamos a añadir el resto de imágenes que nos faltaban, ¿vale? Pues yo tengo aquí mi screenshot, mi protoboard, mis cosas. Vale, pues todo menos las reglas. Lo vamos a dejar aquí y lo añado ahí en Pictures. ¿Vale? Entonces, subiría las 3 imágenes que nos faltaban. La parte de la interfaz, la parte del protoboard y la parte del screenshot. Vale, pues ya lo tendríamos. Añado esas 3 imágenes. Vale, pues añadidas, imágenes. Vale, pues lo subimos. Comiteamos y podemos hacer el push. ¿Podemos hacer el push ahora o no? Una de las ventajas que también nos ofrece este sistema, que va como por etapas, es que si yo ahora mismo no tuviera internet o estuviera desconectado o no estoy seguro de los cambios, puedo no subirlos. Puedo seguir haciendo cambios y más adelante hacer ese push y enviarlos. ¿Vale? Lo enviaría. ¿Vale? Y en este caso, pues lo estamos enviando. Si os fijáis, cuando terminamos de hacer push, que tarda ahí un poquito, ¿vale? También tenéis el concepto de fetch, que es básicamente traerse los cambios. Igual que envías, recibes cambios. Entonces, si algo cambiara aquí, también nosotros nos los podríamos traer y poder ver esos cambios. ¿Qué nos quedaría para actualizar un poco ese README? ¿Vale? Pues ahora ya digamos que tenemos esa lógica del juego hecha, pues ya nos quedaría añadir todo el hardware que nosotros necesitamos, que si os acordáis, pues lo teníamos más o menos un poco aquí, ¿vale? Sería ese Picture Protoboard y nos quedaría por subir pues esa imagen, ¿vale? O sea, ese fichero, perdón, tengo aquí, a ver, escritorio, Road for Rookies, vale, aquí está. Y me subiría ese archivo .ffz, vale, pues ya me lo dejaría aquí. Este archivo que no podéis ver, básicamente contiene la información del circuito, vale, pues lo dejaría ahí. Lo siguiente que nos interesaría, a lo mejor, subir la parte del código fuente, pues también es interesante, ¿vale? Pues me dejaría aquí mi referencia para el código, ¿vale? Y en esa referencia para el código me podría subir también pues mi fichero local, que sería pues ese pptls.ino, lo que os decía antes. Súper verboso, súper fácil de leer, ¿vale? Para que lo tengáis. Pues ya tengo subido mi código y mi hardware necesario, ¿vale? Pues lo tendríamos. Puedo subir tanto ese fichero ino como ese fichero tal. O he hecho demasiados cambios. A lo mejor no quiero subir todo todavía. Pues puedes también evitar y decir, oye, subo después los ficheros o no subo el archivo de código todavía, lo dejo fuera. Pues lo puedes dejar fuera también o lo que necesites. Multiselección, ¿vale? Hardware y software del proyecto, ¿vale? Pues lo dejamos ahí y lo subimos, ¿vale? Subiríamos esas 2 versiones, con lo que ya los tendríamos. La siguiente cosa que nos quedaría, pues si ya teníamos la lógica del juego, el hardware necesario y el código, lo siguiente a lo mejor que ya nos quedaría sería simplemente hacer esa descripción que incluyera la interfaz, que si os acordáis, pues más o menos lo teníamos estructurado. Pues justo después, antes de la lógica del juego, pues podemos meter esa descripción, que básicamente, si recordáis, es la imagen de la interfaz más la imagen del screenshot, ¿vale? El screenshot sería esa imagen de la consola y la interfaz, pues nuestro POSIT maravilloso que nos cuenta un poco pues esa versión del proyecto. Vale, pues lo tendríamos ahí. Añadir la descripción, aquí veis ese cambio y podemos hacerlo añadida descripción, ¿vale? O bueno, descripción actualizada. O incluida descripción. Vale, pues commit to main y lo subiría. ¿Vale? De esta manera, pues más o menos tendríamos gran parte de esos cambios aquí. A su vez, podríamos seguir haciendo más cambios, que esto puede ser interesante, y ya lo que tenemos aquí es la descripción, un poco lo que habíamos hablado antes, ¿vale? Explicando un poco el juego, crear un número aleatorio entre 1 y 5, cómo se asigna, esa lógica, quién gana contra quién y cómo, qué hardware necesitamos y qué conexiones vamos a tener, ¿vale? Y luego ya tendríamos el código fuente, que básicamente es un fichero .ino, lo que os decía antes, que esto es lo que utilizaremos para quemar en nuestro Arduino. Vale, si ahora nos vamos a nuestro project, ¿vale? Digamos que hemos hecho mucho del proyecto rápidamente, pues podríamos ir viendo un poco esa parte de contexto. ¿Tenemos explicado el contexto? Lo tenemos hecho. Vale, pues una vez que un contexto está hecho, también podéis cerrar ese issue, con lo que ya se considera que no habría nada más que hacer con él. Vale, ¿qué nos quedaría? De la parte del hardware necesario, ¿tenemos ya el fichero de simulación? Sí. ¿Tenemos la lista de componentes? Sí. ¿El esquema de conexiones? Sí. Vale, pues lo damos por cerrado. ¿Qué más necesitamos? La lógica del juego. ¿Quién gana a quién? Y una imagen que ayude a entender las reglas. Lo tenemos. ¿Vale? Pues podríamos coger esas 2 reglas y fácilmente lo movemos a completado. Siguiente paso, la descripción del juego. ¿Vale? Explicamos el funcionamiento del proyecto, incluimos un par de fotos para explicarlo, lo tenemos.
¿vale? Añadiríamos rápidamente esa pequeña descripción y ya nos quedaría la parte del código, que es lo que hemos subido, ese fichero ino, ¿vale? Y, bueno, hablamos de hacerlo como una pull request, pues en este caso a lo mejor no lo vamos a hacer así, pero os lo vamos a actualizar de otra manera. Bueno, pues cambio ahí directamente eso y puedo actualizar ese comentario, ¿vale? Quedaría cambiada esa regla y pues simplemente lo daríamos por cerrado también, ¿vale? Pues tendríamos ya esa parte, digamos, ya no sería un in progress, ¿vale? Sino que ya sería, pues ya lo tendríamos terminado. ¿Qué nos quedaría? Publicarlo como página web, que yo creo que son las cosas más interesantes que podéis tener aquí, ¿vale? Pues entonces, ¿cómo haríamos este proyecto que se convirtiera en una página web y que lo podamos utilizar fácilmente? Pues una de las partes más sencillas es, nos vamos a Settings y dentro de Settings, ¿vale? Nos va a dejar, entre otras cosas, elegir cómo lo vamos a hacer. Si nos bajamos aquí abajo, ¿vale? Te va a decir, oye, GitHub Pages, ¿vale? Que si recordáis era esa parte de publicación. Vale, ahora mismo está deshabilitado, pero lo puedes habilitar. Dime de dónde quieres que saque la información. Entonces, nosotros le vamos a decir que lo coja de main, ¿vale? Que es la rama principal. Como no tenemos un fichero index.html ni ningún fichero web ahora mismo en el proyecto, lo que va a hacer es coger ese readme.md y convertirlo en HTML. Entonces, nosotros lo guardamos, ¿vale? Esperamos un poco, ¿vale? Siempre tarda un pelín, sabréis, no sé por qué, hoy hay un poco de lag. Entonces tarda un poco. Recargamos en Settings y si os fijáis, ¿vale? Ha creado una URL que en realidad es muy predictiva, ¿vale? La URL es la siguiente. El usuario organización de GitHub.github.io / nombre del proyecto, ¿vale? Entonces, en este caso, como la organización es Robotics for Rookies, pues es roboticsforrookies.github.io / y el nombre del proyecto, que es proyecto PPTLS, que si recordáis es piedra, papel, tijeras, lagarto, Spock. Si yo le doy a abrir una pestaña nueva, ¿vale? Lo que tengo, ¿vale? No engañamos, es una página web, ¿vale? Que va a funcionar pues súper bien, incluso diseño responsive, si queréis, ¿vale? Esto os va a ir hasta en móvil, no hemos tenido que tocar nada y básicamente tenemos el link que habíamos puesto al principio, si os acordáis, pues también lo tenemos. Nos lleva al vídeo, está cargando nuestras imágenes, estamos viendo todo. Entonces, si queréis compartir la lógica del juego, también podéis pinchar en este link y si os fijáis, también nos genera la dirección específica. De esa manera, si yo, por ejemplo, ahora abro una pestaña de incógnito, por ejemplo, y voy directamente a lógica del juego, me abre en ese punto, que también es interesante. La documentación genera sus propios links también. Entonces, tenemos el hardware necesario y el código fuente también, que lo podéis ver. Y si le dais, os lo descargáis, que es ese fichero .ino que teníamos antes, ¿vale? Incluso te va a ofrecer aquí un pequeño botón que está muy bien, que te dice, oye, si quieres mejorar esto, siempre puedes irte a Improve this page, que esto no lo hemos escrito nosotros, pero te lleva al README del proyecto, donde ya podrías hacer incluso los cambios aquí. Si hay algo que no te termina de gustar, pues se puede arreglar fácilmente y se puede cambiar. Por ejemplo, si quiero meter la lógica del juego antes de cualquier otra cosa. Bueno, pues lo vamos a ver. Ahora os enseño a hacer eso, ese cambio de otra manera para que lo veáis. Pero digamos que básicamente con esto casi lo tendríamos. ¿Qué pasa? Que ya no me acuerdo cuál es mi URL. Mal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a Settings otra vez, ¿vale? Y me copio la URL del proyecto y lo que hago es hacerla mucho más accesible para todo el mundo, yéndome al About del proyecto, a este sobre y metiendo el link aquí, ¿vale? Con lo que ya lo tendríamos. Incluso podéis meter topics, como puede ser un Arduino, robotics, robots, perfecto, ¿vale? Y ya está. Podéis incluso quitar cosas que no utilicéis, lo que sea, pues os va a despejar este menú lateral. Lo guardamos y ahora lo guay es que ya tenemos un proyecto con su documentación, con su código, con su README, con sus imágenes, con su propia página web montado en GitHub, ¿vale? Y todo ello, además, pues nos ha ayudado a gestionar un poco esta parte del proyecto. Que si os fijáis ahora en los issues, ¿vale? Teníamos antes casi 10, ahora quedan 5. ¿Qué pasa? Que tenéis aquí los que están abiertos y aquí los que están cerrados. Entonces, también toda esa información, todo ese debate, todo lo que se ha generado hablando entre nosotros de cómo vamos a hacer la lógica del juego, de qué vamos a actualizar, qué vamos a cambiar, qué no, lo vais a tener también aquí. Entonces, esa información no se va a perder, ¿vale? Que eso, pues también es bastante interesante. ¿Qué más cosas? Una opción interesante también que podemos ver es que os hace reconocimiento de lenguajes. Entonces, si por ejemplo tú trabajas con Arduino o cosas similares, pues te lo va a reconocer como un archivo de C++ y cosas así.
Otra cosa, hasta ahora hemos visto los cambios directamente. Bueno, podéis hacer un cambio que se llama conversiones. Es decir, a lo mejor no quiero hacer un cambio en el proyecto, sino que quiero proponer y quiero que a lo mejor el resto de la gente me diga si tiene sentido o no. Entonces, puedo crear una rama que es como una versión del proyecto. Entonces, en este caso, vamos a crear una rama que se llama mejor documentación, por ejemplo. Mejor documentación. Vale, y ahora me creo mi rama mejor documentación. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es hacer un par de cambios, ¿vale? Voy a decir, oye, me parece que estaría mucho más interesante que a lo mejor la lógica del juego estuviera antes de la descripción, porque creo que puede ser un gran cambio. Pues lo voy a añadir aquí. Y además, pues me gustaría quitar este espacio muerto que se ha quedado aquí y a lo mejor me gustaría, subir esta parte del código y meterle una lista. Pues lo tenemos aquí y a lo mejor quitarle este espacio muerto. Vale, previsualizo esos cambios. Vale, veis que añade en verde lo que tenemos, quita en rojo lo que ya no tenemos, que ha sido la reubicación, y simplemente ha metido esto como una lista, ¿vale? Pues lo voy a llamar como mejora en el orden de la información. Y lo defino un poco y digo, oye, mira, movido un bloque de texto, movido un bloque, contenido y añadida una lista en, lo pongo aquí marcado como si fuera código, ¿no? Se ve un poco más interesante. Comiteo de esos cambios, ¿vale? Entonces ahora, ¿vale? Digamos que lo que ha pasado es que si yo me voy al proyecto, ¿vale? Vais a ver que los cambios no están aquí, ¿vale? No han llegado. ¿Qué ha pasado? Te voy a decir, oye, hay una cosa llamada mejor documentación, que es una rama, es una vertiente, es una versión distinta del proyecto, donde hay unos cambios que tú no estás viendo aquí. ¿Te interesaría compararlos y plantear la idea de un pull request? Es decir, pedir que te los acepten. Pues es una buena manera de hacerlo. Entonces, puedo llegar aquí y decir, oye, revisarme los cambios, Carmen, revísame los cambios, Mario, porfa. Y entonces yo ya lo hago. Y además me asigno el ISO. Entonces también puedo marcarle aquí con las etiquetas, si os acordáis, pues también le puedo coger esa prioridad baja, ¿vale? Porque no es importante. Y lo puedo añadir de nuevo a nuestro proyecto. Entonces también lo volvemos a ver. Entonces, puedo hacer aquí una pequeña descripción y puedo poner algo así como, ¿vale? Cambios. Entonces, lo interesante de esto es que GitHub, gracias a que se basa en Git, ya tiene una herramienta por debajo que se llama ramas, que es lo que estamos simulando aquí, y es lo que estáis viendo. O sea, simplemente yo puedo trabajar en una versión del proyecto, una rama que se llama mejor documentación, que se va a intentar llevar esos cambios que yo haga aquí contra la rama principal, contra main. ¿Vale? Entonces, digamos que aquí lo tendríamos. ¿Qué pasa? Que ahora, pues, Mario y Carmen pueden venir aquí, establecer una documentación, hablar, debatir, proponer más cambios, verlo, decir, oye, esto me interesa, esto no me interesa, lo que sea. Incluso cualquier persona puede llegar y decir, oye, voy a revisar los cambios. Y entonces puedes llegar y decir, oye, a lo mejor no sé si serial sería la mejor descripción porque no es muy amigable. Pues entonces podría llegar, proponer un cambio de código y decir, oye, pues a lo mejor sería ese alt, no ese texto alternativo, que sea, pues, muestra una interfaz serial de Arduino con mensajes para el usuario. ¿Vale? Pues esto también es interesante para los lectores de pantalla o lo que sea. Pues podemos plantear y puedo añadir ese comentario. Entonces, aquí ya también, pues entre nosotros podríamos hacer esos comentarios, dejar esas conversaciones y cuando yo termine de revisarlo, pues puedo simplemente dejar ese comentario. Pues sumiteo ese comentario o mi aprobación o lo que sea. Pues entonces siempre puedes ir a ese pull request y puedes ir viendo los cambios que hay y el debate que se está haciendo sobre cada línea, cada tal. Entonces también es interesante cuando trabajas en grupo. Esto se puede volver muy, muy complicado, ¿vale? Digamos que esta es la puerta que os abre a muchas dificultades y a muchos retos y donde realmente se vuelve muy interesante Git y donde se vuelve muy interesante GitHub también, y donde se trabaja en proyectos grandes. Entonces, por ejemplo, esto si nosotros lo aceptáramos, ¿vale? Mergearíamos ese pull request, traeríamos esos cambios, ¿vale? Lo que veríamos nosotros ahora es que en la rama principal del proyecto, en la rama original, pues ahora tendríamos ese cambio, ¿vale? Tendríamos la lógica del juego antes que la descripción y esa lista al final. ¿Qué ha pasado con nuestra página web? Pues que nuestra página web del proyecto, como está sincronizada con esta rama, se va a actualizar. Vais a ver que tiene aquí una cosita de color amarilla, que estos son los robots que, digamos, robots, entre comillas, trabajan por debajo del proyecto. Y esto, salvo que se quede, a ver, esto a veces se queda un poco cacheado,
Espera que voy a hacer un poco de Network Disable Cache. ¿Vale? Esto es para acelerar un poco el cambio. ¿Vale? Trucos de programador y lo tenéis aquí. Entonces, básicamente tenéis aquí ya la lógica del juego, la descripción y todo. ¿Vale? Y la página web se actualiza automáticamente en función de lo que cambiéis aquí. Entonces, muy interesante porque en un mismo lugar hemos traído a nuestro equipo, hemos creado un lugar donde compartirlo. Esto está abierto al mundo. Tenemos nuestro fichero INO con el código, nuestro fichero de FreeBits con la parte del cableado. Tenemos la documentación y eso convertido en una página web que puedo compartir con todo el mundo en redes sociales. No está mal. Redes sociales o con los profes o con queráis. Entonces, lo interesante es que le hemos dado un espacio a ese proyecto que hemos hecho en conjunto y le hemos dado un punto donde otras personas también pueden contribuir y ayudarnos, que creo que puede ser interesante. Ahora bien, ¿cómo se utilizan este tipo de herramientas en entornos a lo mejor un poco más profesionales? Pues un poco lo que os decía antes. Si queremos ir un poco más allá, pues por ejemplo la NASA también tiene una organización en GitHub, ¿vale? Voy a llevaros ahí un segundo, aquí que tengo el link, ¿vale? Para que lo veáis, voy a ir cerrándome cosas. ¿Vale? Digamos que la NASA, aparte de lanzar cohetes al espacio, gente al espacio y todo este tipo de cosas, pues también tiene sus repositorios open source. Entonces tiene un montón de repositorios donde comparten su conocimiento y los dejan abierto al mundo. De hecho, tienen 330 proyectos aquí. ¿Vale? Entonces podéis ver los proyectos que hacen, podéis ver cómo funciona. Yo he cogido uno que me parece súper interesante, que se llama el de OpenMCT, que básicamente lo que hace a día de hoy es intentar tener una especie de mission control, ¿vale? Una herramienta que ayuda a entender sobre todo toda la parte de telemetría y todas las cosas de aquellas sondas, robots y cosas que mandan al espacio, ¿vale? Entonces, lo interesante es que todo ese trabajo se está haciendo en GitHub, se está haciendo en abierto. Están abiertos a contribuciones de gente que no sea de la NASA, o sea, cualquier persona con ganas y que controle, pues también podría contribuir aquí. Incluso, pues para que veáis un poco la complejidad del proyecto, pues ya plantean cosas como esto, ¿no? Con telemetría, datos en tiempo real y cosas así. Pero es muy interesante porque vais a ver que GitHub es una herramienta, o sea, es como una biblioteca de conocimiento, sobre todo a nivel de software y a nivel de programación, pero a nivel de muchas cosas más, que es accesible para cualquier persona en el mundo. Entonces, no tenéis por qué limitaros solo a los proyectos que tengáis cercanos o lo que sea, sino que realmente hay un montón de personas allí fuera que utilizan esto todos los días para desarrollar su trabajo. Y organizaciones tan interesantes como la NASA o cualquier otra organización grande suelen tenerlo y se aprenden mucho viendo cómo se gestionan otros proyectos, ¿veis? A diferencia de nuestros ISUs, pues aquí tienen 563 ISUs, ¿vale? Abiertos ahora mismo, entonces para ellos es esencial tener cosas como etiqueta crítico, ¿vale? Y cosas así. También, como veis, pues tiene asignaciones, tiene cosas, entonces también pues podéis ver un poco qué pasa, ¿no? Y también pues esos pull requests, esas propuestas de cambio, como esa última que hicimos nosotros, pues aquí probablemente sean propuestas de cambio un poco más complejas, porque el proyecto también en sí pues tiene una mayor complejidad, pero ya podéis ver aquí, por ejemplo, la cantidad de personas que lo revisan, la cantidad de comentarios que se van a generar, pues bueno, podéis ver un poco ese debate, ¿no? ¿Qué es lo interesante? Por ejemplo, lo que os decía, 31 comentarios. Vale, pues por aquí alguien ha propuesto cambiar una librería fundamental. Pues bueno, aquí se ha propuesto un debate. Y ya veis que se va rebatiendo, cambiando, proponiendo cambios. Entonces, lo interesante de esto es que la misma herramienta básica que hemos utilizado para nuestro primer proyecto de robótica en GitHub se utiliza a nivel profesional, se utiliza por miles de organizaciones en el mundo y hay millones de repositorios en GitHub, en GitLab, Bitbucket, en todas estas plataformas de los que podéis aprender, de los que podéis ver cómo se organizan, que aceptan contribuciones, que os van a ayudar, que puede ser un punto interesante para aprender otras cosas. Y si no, pues es una herramienta que tenéis a día de hoy para documentar vuestros propios proyectos, que puede ser bastante interesante, como ha sido este de piedra, papel, tijeras, lagarto, Spock con Arduino. ¿Vale? Yo creo que más o menos, si queréis, podemos dar un poco pie a turno de preguntas, que no sé ahí muy bien cómo lo queremos organizar, pero bueno, damos pie a eso si queréis. Pues si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer a través del chat, que lo tenemos abierto. A ver, yo lo tengo un poco... No hay ninguna pregunta todavía. La verdad es que estaba muy bien. Ha dado una visión global de todo
Yo la verdad es que me ha sorprendido mucho porque a través del proyecto Piedra, Papel, Tijera, Lagarto, Spock has conseguido unirlo todo muy bien. La verdad es que fantástico. Bueno, sí, se intenta, sí. A ver, a lo mejor no es el proyecto más representativo y sí es interesante a lo mejor haberlo visto también con participación un poco asíncrona de otras personas, pero bueno, más o menos como herramienta base y primer día de contacto puede estar bien. Y también un poco eso, remarcar que tampoco es necesario trabajar en local con GitHub Desktop, o sea, que simplemente en la versión web ya se puede hacer muchísimo. Pero a veces pues se queda un poco más corto o queremos explorar un poco más y tener algo más cómodo, pues la gente suele trabajarlo en local. Pero bueno, eso es un poco también comodidades y aprendizaje. O sea, es una herramienta que, en mi experiencia, no es lo más amigable del mundo, pero es de las cosas que más rentabilidad le he sacado a lo largo de los años, ¿vale? Es como, yo qué sé, como tantas otras cosas que se aprenden un poco forzadas, pero que con el tiempo dices, pues menos mal que lo sé y lo tengo claro, porque lo agradeces todos los días. Porque, o sea, sobre todo si trabajas profesionalmente con ello, es una herramienta muy, muy esencial. No, a mí me ha servido porque 2 o 3 herramientas que utilizaba aquí se pueden combinar y se utilizan muy bien. Y de organización y para cosas que no está diseñada, le podemos dar un uso muy bueno. Sí. Por ejemplo, aquí te preguntan si se puede utilizar Git sin programar código. Sí, sí, de hecho, se puede utilizar. A ver, el tema con. O sea, el punto fuerte de Git y GitHub en general es los textos planos, o sea, cualquier cosa. Yo, por ejemplo, publiqué un libro hace unos años sobre JavaScript y el libro entero lo preparé en Git también. O sea, es verdad que está relacionado con programación, pero en sí no había programación. Era solamente puros texto, párrafo, imágenes, tal. Pues todo eso lo iba organizando y controlando las versiones. Entonces, muy interesante. Si luego tienes revisores, pues esta herramienta de pull request es súper interesante porque te proponen cambios, pero sabes qué pasa, puedes debatirlo, vas trayendo e integrando esos cambios poco a poco. Hay gente que lo utiliza a lo mejor también pues para llevar un control de otras cosas, por ejemplo, puede ser medios digitales, cosas así, tipo en plan imágenes, cosas así. Es verdad que para imágenes, multimedia, todo ese tipo de cosas es un poco más complicado porque en realidad Git, el punto fuerte es cuando son textos planos, lo que sea, pero que sea texto plano, pues te va comparando por líneas y por espacios y tal, y se hace muy visual el cambio. Si cambias una imagen por otra, pues como cambia mucho todo el formato, pues al final no te queda tan claro. No es que vayas viendo qué píxel ha cambiado, sino que en realidad cambia como un conjunto. Pero en programación o lo que sea texto plano, da igual si es un libro, da igual si es lo que sea, súper interesante. Incluso para proyectos personales que digas, oye, voy a hacer un proyecto de otra asignatura, lo que sea, pues también puede ser interesante. Y utilizando Markdown puedes imprimirlo, puedes sacarlo en web, puedes hacer lo que necesites. Entonces también eres agnóstico en cuanto a que no tienes que utilizar un formato .doc, RTF, lo que sea, sino que ya se entiende por todos los lados. Entonces, esa parte también es interesante. Separas un poco el contenido de la representación del contenido. Entonces, también fuera de programación es muy útil. Yo oí que hace poco lo han utilizado para escribir un libro en Rusia, en muy pocos días, entre muchos matemáticos. Supongo que utilizarían látex, que al final es texto plano, y lo consigues hacer. Otra pregunta que tienes es si podemos utilizar GitHub para crear nuestro perfil de desarrollador. Sí, claro. De hecho, dejarme enseñaros algo fácil, ¿vale? Os muestro ahí un github.com, Ulises Gascón, para que lo veáis, ¿vale? Esto es un poco la parte, o sea, esto es sin estar logueado, ¿vale? Para que veáis un poco lo que se ve públicamente. Entonces, este es el perfil. Al final, todos los perfiles de GitHub, digamos que lo que van a tener es, pues, tu nombre de usuario, ¿vale? Que es siempre el que vais a ver aquí arriba. El nombre que te quieras poner, una foto, si te quieres poner una foto, la que tú elijas, organizaciones a las que perteneces y todo este tipo de cosas. Y luego, pues a veces hay pues como cosas destacadas, ¿no? Hace unos años, hace un tiempo, por ejemplo, GitHub guardó pues como un montón de código de lo que está en la plataforma en el Ártico, que también es un proyecto muy interesante como para salvaguardarlo para la siguiente generación y tal. Entonces, pues ha habido mucha gente que sus contribuciones se las han llevado y también puedes hacerte una idea, que esto es súper interesante, sobre todo a nivel profesional, de las personas que sí hacen a lo mejor open source, que es mi caso o tal, o trabajan en plataformas así, pues también te haces una idea de qué lenguajes trabaja, en qué está y tienes también pues un control con los años. Entonces es interesante porque también pues, o sea,
para mí esta es un poco la parte social, ¿no? De red social que tiene GitHub, que aunque no lo parezca, pues en el fondo es un poco red social. Pues igual que en Facebook o en Instagram compartes tus publicaciones, tus fotografías y ese tipo de cosas, pues aquí pues compartes tu código y de alguna manera eso se convierte como en los hitos, ¿no? De tu biografía o de tu perfil, ¿no? Pero bueno, es un poco adaptar, ¿no? Traspasar esa idea. Pero sí, yo os digo, yo por ejemplo la parte de projects y issues lo utilizo mucho para cosas personales también. O sea, a lo mejor para hacer un proyecto personal o a lo mejor un proyecto maker o tal que no incluya robótica, por lo que sea, pero que no sea de código, pues también lo suelo utilizar porque ya estoy como muy gestionado. Entonces ya tengo mis issues, mis proyectos y la verdad que es muy cómodo. Sobre eso iba la siguiente pregunta. Dice, ¿cada uno puede crear sus propios proyectos, aunque no sean de programación, sino de robótica? Sí, lo que quieras. Incluso si tienes un proyecto que no tienes muy claro qué es, pues te puedes hacer un proyecto privado llamado Cajón Desastre o lo que sea y nadie lo va a ver más que tú o quien tú quieras invitar y puedes subir ahí cosas, apuntes, lo que sea. Hay otro punto interesante también en GitHub que se llama Gist, que esto puede ser interesante, por ejemplo, si lo que queréis son notas. Digamos que los repositorios son para proyectos, pero si utilizáis Gist, pues lo que puedes hacer es guardarte a lo mejor cosas. No sé, yo me guardo notas, por ejemplo, si quiero, bueno, es que son notas un poco, yo qué sé. Por ejemplo, hice hace unos meses un vídeo sobre cuando empezó el confinamiento y tal en España y Madrid, pues hice un vídeo barriendo todas las cámaras de tráfico y montándolo para YouTube, ¿no? Pues para que se viera un poco cómo no se veía el tráfico y tal. Entonces, pues, por ejemplo, aquí me guardé unas notas, ¿no? De cómo procesábamos las imágenes, unos GeoJSONs y archivos así, pues para ver dónde estaban ubicadas, cosas. A lo mejor no justificaba un proyecto, o sea, a nivel de tener un repositorio, pero sí justificaba notas. Pues puede ser interesante. Pero vamos, de este estilo puedes tener cosas como, no sé, compilar, ¿no? Dental, lo que queráis, montar un generador de capturas, lo que sea. Pues te puedes montar lo que tú necesites. Y aquí también sueles encontrar cosas de otra gente, que puede ser interesante. Pues yo qué sé, montarte un notebook en Python, lo que sea. Tienes como un montón de cosas, entonces la gente deja snippets. Yo que sé, a lo mejor si estáis cacharreando con una Raspberry Pi, pues el típico snippet de buscar una Raspberry Pi en tu red local. Pues seguramente haya por aquí alguno. Bueno, hay como muchas cosas, pero no sé, típico snippet, un log, cosas así. Pues a veces es interesante tener esos pequeños y también estos pueden ser privados o públicos. Ojo que el privado en Gist es que no se comparte públicamente en esa lista que habéis visto ahora, pero si alguien accede a la URL lo puede ver. Pero a veces pues es interesante, tus recortes, tus cosas, pues a veces algunas notas o algo que quieras compartir con alguien, lo puedes subir ese trocito de código y lo tienes. Y se puede comentar, versionar, o sea, lleva esa dinámica pero en pequeño, que también es una herramienta muy útil. Pasa muy desapercibida, pero es bastante útil también. Aquí un montón de felicitaciones por lo bien que lo ha hecho, le ha encantado a la gente y lo bien que explica. Y bueno, pues una de las cosas es que una profesora, Rosana, pues ha encontrado una aplicación para el aula. Es decir, muy guay. Esto es de estas herramientas que muchas veces no conocemos. A mí me ocurrió el año pasado con Slack, la utilizamos para el instituto y ha sido fantástico. Y esta también es muy útil para utilizarla en un centro. Claro, de hecho, para dar... Bueno, yo antes daba... O sea, yo he sido profesor y aún doy clases, o sea, y suelo dar clases de programación también, ahora un poco menos que antes, pero tenía hasta mi propio máster y cosas así, y lo utilizaba para dar clases y lo utilizaba mucho pues para dar clases. De hecho, aquí en Ficticia, que es donde yo he dado la clase y donde sigo dando ahora, que ahora menos, pues tenéis, por ejemplo, un máster, pues aquí tengo las clases estructuradas. ¿De qué concepto vamos a aprender? Yo qué sé. Bucles, pues tenéis clase más recursos, pues también es otra manera. Como es Markdown, te lo puedes estructurar y aquí voy explicando los conceptos y luego hasta pues tienes ejercicios, cosas así. Lo interesante es que luego te permite pues hacer esa versión y tener, digamos, recursos, links y también pues un poco eso. Si vas a trabajar en clase, pues puedes tener tus issues, tus dudas, tus rebates, no sé qué, tus pull requests, tus cambios, entonces te permite ver un poco. Entonces, yo creo que es útil. Si programas y enseñas cosas de programación, pues es útil, pero a lo mejor para otras asignaturas también. Porque al final la curva de entrada es saber trabajar con GitHub como herramienta web y a lo mejor un poco el tema de ramas y ya se vuelve muy interesante, y Markdown, que en realidad es una forma de anotar texto. Entonces, en realidad es bastante interesante y si son cosas que quieres compartir o hacer públicas, pues también está potente porque abre mucho la puerta afuera a que otra gente contribuya y compartes ese conocimiento de vuelta, que también es una manera de pues devolver un poco a la comunidad, que es bastante interesante.
Última pregunta que tienen por aquí. ¿Qué lenguaje de programación es el más fácil para utilizar en GitHub? Bueno, en realidad es que en GitHub, en realidad si vas a hacer cosas con Git y eso, o sea, a nivel de trabajar con todo esto, normalmente la gente suele hacer mucho script de bash y cosas así. Yo personalmente, como primer lenguaje para empezar a programar, o si tienes muy claro que te gusta mucho un mundo web y cosas así, pues a lo mejor JavaScript puede ser un buen punto una vez que entiendas un poco HTML, CSS y tal, o directamente me lanzaría a lo mejor a por Python, que puede ser un lenguaje muy interesante, sobre todo para iniciarte en el mundo de la programación y a lo mejor un entorno no profesional. Python está muy bien y hay muchísimas guías de Raspberry Pi y ya adaptadas, o sea, mucho más sencillo. Y creo que cubres un espectro muy amplio a nivel de computación. O sea, si lo que tienes es mucha curiosidad por muchas cosas en computación, de hoy voy a tocar bases de datos, mañana quiero aprender computación en paralelo, dentro de 5 días quiero entender cómo encender un LED y apagarlo, yo qué sé, ese tipo de cosas, Python para mí es de los más sencillos, sobre todo porque su sintaxis, o sea, el cómo lo escribes, es muy amigable, muy cercano al inglés, no tiene muchas llaves, no, o sea, es muy, muy semántico. Y para mí es un lenguaje muy introductorio, muy bueno. Sí que es verdad que luego a lo mejor profesionalmente puedes decantarte por otras cosas, pero a título de empezar mi primer lenguaje, a lo mejor en un entorno no profesional o no universitario, optaría por Python claramente, sí. Pues perfecto. Pues muchísimas gracias. Andrés, ¿tú querías comentar algo? Yo quería pasaros algunas preguntas que había visto, pero ya las has mencionado tú. Así que nada, dar las gracias a Ulises. He aprendido un montón de cosas también yo, que siempre es un espectáculo ver a Ulises contando cualquier cosa de las que cuenta. O sea que nada, estupendo. Gracias, Ulises, por participar. Es una máquina increíble y la verdad es que ha sido fantástico. Bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad es que siempre me lo paso bomba haciendo directos y cosas así, o sea que muy bien. Pues nada, pues muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Venga, pues un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.